Sodoma y Gomorra. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de pecado y de la ira divina. Todos conocemos la historia. Fuego del cielo, ciudades destruidas y la esposa de Lot convertida en una columna de sal. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero misterio de estas ciudades no reside en el pecado, sino en el fuego que las aniquiló? ¿Y si detrás de la antigua leyenda se esconde una catástrofe real y mucho más aterradora? Hoy dejaremos de lado la moral y nos sumergiremos en el mundo de la arqueología, la geología y la astronomía. Analizaremos qué fue lo que realmente pudo haber borrado del mapa a toda una civilización. Y créanme, los hechos científicos resultarán no menos fascinantes que los textos antiguos. Transportémonos al Medio Oriente, al fértil valle del río Jordán, hace aproximadamente 3.500 años. Según la Biblia, allí se asentaban prósperas ciudades-estado, entre ellas Sodoma y Gomorra. La versión oficial, descrita en el libro del Génesis, narra que Dios castigó a los habitantes por su libertinaje, desatando sobre ellos azufre y fuego. Lot y su familia fueron advertidos por ángeles y huyeron, recibiendo una estricta orden: no mirar atrás. Pero para científicos y arqueólogos, esta historia no es un punto final, sino el inicio de una gran investigación. ¿Dónde se ubicaban exactamente estas ciudades? ¿Y qué clase de fuego del cielo pudo haber sido tan devastador? La búsqueda de respuestas ha llevado a descubrimientos asombrosos. Entonces, ¿por dónde empezar cualquier investigación seria? Pues, claro, buscando el lugar del crimen. En el caso de Sodoma y Gomorra, esta tarea se convirtió en un verdadero rompecabezas para varias generaciones de científicos. Durante décadas, los arqueólogos rastrearon las tierras desérticas alrededor del Mar Muerto, intentando hallar el menor rastro de estas ciudades legendarias. Pero la Biblia, nuestra principal guía, no resultó ser muy generosa en cuanto a pistas. En ella se habla del Valle del Jordán, descrito como fértil, como el jardín del Señor. ¿Pero dónde exactamente dentro de este valle? Nadie dejó coordenadas precisas. Esta incertidumbre dio origen a multitud de teorías. Una de las más populares sostenía que las ciudades pecadoras descansaban ahora en el fondo del Mar Mupto, engullidas por las aguas tras un terremoto. Suena fascinante, ¿verdad? Sin embargo, las modernas exploraciones submarinas con sonar nunca lograron encontrar ruinas. El enigma permaneció sin resolver, hasta que la atención de los investigadores se centró en un montículo específico en Jordania. Un enorme tel antiguo conocido como Tel el Hammam, y este mismo se convirtió en el principal sospechoso de nuestro caso. Pero, ¿qué hizo que este montículo, en particular, atrajera tanta atención? En primer lugar, su ubicación. Tel el Hammam se alza precisamente en el emplazamiento ideal para una gran ciudad, mencionada en los textos antiguos, en la fértil zona sur del valle del río Jordán. Era una auténtica metrópolis para su época. En segundo lugar, sus dimensiones. No se trataba de un simple asentamiento, sino de una inmensa ciudad-estado que dominó la región durante milenios. Su vasta extensión y sus poderosas fortificaciones atestiguan su riqueza e influencia, un perfil que encaja a la perfección con la descripción bíblica de una próspera Sodoma. Y el factor más crucial, la cronología. Los arqueólogos han determinado que la ciudad floreció durante la Edad del Bronce Medio. Y luego, alrededor del 1650 a.C., la vida en ella cesó abruptamente, de forma súbita, de forma catastrófica. Esta fecha coincide a la perfección con el periodo en el que se sitúa la historia de Abraham y Lot. Todo encajaba: el lugar, las dimensiones y el momento. Solo quedaba empezar a excavar y desvelar los misterios que esta tierra ocultaba. Los arqueólogos, al iniciar las excavaciones, se toparon con el primer gran enigma. La ciudad no solo había sido destruida, sino abandonada por completo. De repente, literalmente de un momento a otro. Y lo más extraño de todo,
No volvió a ser habitada durante los siguientes 700 años. Solo piensen en esa cifra, 7 siglos. Un valle fértil, un lugar ideal para vivir, se transformó en una zona muerta que la gente evitaba a toda costa. Las guerras o terremotos habituales no causan ese efecto. La gente casi siempre regresa y reconstruye sus hogares en el mismo lugar. Pero aquí fue algo distinto. Algo que provocó un horror supersticioso y convirtió esa tierra en un lugar maldito durante siglos. ¿Qué fue aquello? La respuesta aguardaba más profundo, oculta bajo las capas de tierra. Pero lo más fascinante les aguardaba en las capas culturales, cuando empezaron a excavar más profundo. Los arqueólogos descubrieron una ominosa capa de 1,5 metros de ceniza, carbón y escombros, que marcaba una clara divisoria entre la próspera ciudad y el vacío que la siguió. Era una auténtica cápsula del tiempo que había sellado el último día de vida de Tel el Hammam. Pero no se trataba de un incendio común, en absoluto. Las pruebas que hallaron eran, sencillamente, impactantes. La temperatura de la catástrofe fue tan extremadamente alta que los muros de adobe se fundieron literalmente, y los fragmentos de cerámica, restos de vasijas y ollas, se transformaron en una masa vitrificada, que los científicos denominan escoria. Para que se hagan una idea, para lograr un efecto así, se requiere una temperatura superior a los 1500 grados Celsius. Un incendio urbano normal, incluso el más devastador, no puede generar tal calor. Claramente, algo semejante a un horno infernal estuvo en acción, y a los científicos les quedaba por averiguar qué era aquello. Los científicos también hallaron restos humanos, pero el estado en que se encontraban fue, quizás, el descubrimiento más impactante. No se trataba de entierros cuidadosos o ceremoniales. Eran fragmentos de esqueletos, pulverizados hasta las partículas más pequeñas. Imaginen la escena. Los huesos estaban, literalmente, entremezclados con capas de ceniza y escombros de estructuras. Daba la impresión de que las personas no solo habían muerto, sino que habían sido desmembradas por una fuerza colosal, para luego ser cubiertas al instante por ceniza incandescente. El estado de algunos esqueletos indicaba claramente una muerte instantánea. No había indicios de intentos de huir o de esconderse. La catástrofe tomó a los habitantes completamente por sorpresa. Y fuera lo que fuera, poseía una fuerza capaz no solo de arrasar edificios, sino también de destrozar cuerpos humanos. Entonces, ¿qué fuerza fue esa? Acompañemos a los arqueólogos investigadores en su análisis de las hipótesis. ¿Una invasión militar? Descartado. Ningún ejército de la Edad del Bronce poseía armas capaces de fundir cerámica y ladrillos por toda la ciudad al mismo tiempo. Además, tras una conquista exitosa, los vencedores suelen asentarse en la ciudad, no abandonarla durante 700 años. Quizás una erupción volcánica. Tampoco. Los volcanes más cercanos se encuentran a cientos de kilómetros, y no se encontraron rastros de ceniza volcánica, característica de las erupciones, en esta capa. ¿Un terremoto? Podría haber destruido las murallas, pero no explica las temperaturas extremas y los esqueletos completamente pulverizados. El rompecabezas no encajaba. Ninguna de las catástrofes terrenales podía explicar todos estos hechos extraños y aterradores. Y entonces, los científicos miraron hacia arriba, al cielo. Y fue entonces cuando surgió una hipótesis que, al principio, sonaba a ciencia ficción. ¿Y si el impacto no vino de la Tierra, sino del espacio? ¿Y si la ciudad fue destruida por la caída de un meteorito o un asteroide? Esta versión explicaba muchas cosas de inmediato. Sin embargo, al examinarla en detalle, surgió un problema. En el lugar y en los alrededores de Tel el Hammam no había ningún cráter de impacto, y un cuerpo celeste de tal magnitud, al impactar, habría dejado un cráter inevitablemente. Entonces, los investigadores ajustaron su hipótesis. No se trataba de una colisión directa, sino de una explosión aérea. Un evento en el que un asteroide o cometa, al entrar en la atmósfera a una velocidad tremenda, se calienta hasta volverse incandescente por la fricción y estalla en el aire,
antes de impactar contra la Tierra. Y la humanidad ya cuenta con un ejemplo documentado de una catástrofe de este tipo. Recordemos el evento que ocurrió en 1908 en Siberia, conocido mundialmente como el fenómeno de Tunguska. En aquel entonces, sobre la deshabitada taiga, se produjo una potentísima explosión aérea que arrasó con el bosque en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Tampoco hubo cráter, pero la devastación fue colosal. Pues bien, se calcula que la potencia de aquella explosión superó en miles de veces la de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Ahora imaginen que algo similar, o quizás incluso más potente, explota no sobre una taiga deshabitada, sino sobre un valle fluvial densamente poblado. Una explosión así generaría instantáneamente dos cosas: un destello de luz cegador que reduciría todo a cenizas, y una onda expansiva supersónica que arrastraría todo a su paso. Esta teoría resultaba inquietantemente plausible. Explicaba tanto la temperatura monstruosa como la devastación y la ausencia de cráter. Solo quedaba encontrar pruebas directas. Y los científicos comenzaron a buscar estas pistas, una especie de huellas dactilares cósmicas, en la capa de destrucción. Y las encontraron. La primera evidencia fue el llamado cuarzo de impacto. No es arena de cuarzo común y corriente. Es un mineral cuya estructura cristalina ha sido deformada por presiones y temperaturas increíblemente altas. En la naturaleza, solo se forma en dos situaciones: durante una explosión nuclear o por el impacto de un meteorito. Dado que no existían bombas nucleares en la Edad de Bronce, la conclusión era obvia. El descubrimiento de cuarzo de impacto en la capa catastrófica se convirtió en el argumento más sólido a favor de la hipótesis cósmica. Era una prueba física directa de que allí había tenido lugar un evento caracterizado por un pico de presión extremo, casi instantáneo, propio de la onda de choque de una explosión de asteroide. Pero esto era solo el principio. Sin embargo, al examinar con más detenimiento la capa de impacto bajo el microscopio, los científicos descubrieron cosas aún más asombrosas. Encontraron partículas microscópicas que no deberían estar allí. Se trataba de diminutas esferas de hierro y silicio fundidos. Además, identificaron minerales que se funden a temperaturas extremadamente elevadas, como el iridio y el platino, mucho más frecuentes en asteroides que en la corteza terrestre. Pero aún más sorprendente, descubrieron diminutos nanodiamantes. Estos nanodiamantes suelen formarse cuando el carbono se somete a presiones y temperaturas extremas, para luego enfriarse muy rápidamente. Todos estos descubrimientos eran como una tarjeta de visita, una huella inequívoca, dejada por un visitante cósmico. Confirmaban la ocurrencia de una potente explosión a alta temperatura que fundió y vaporizó tanto el propio cuerpo celeste como las partículas de la superficie terrestre. Pero, ¿qué hay del bíblico azufre y fuego del cielo del que habla el Génesis? Esta teoría también explica ese vívido y aterrador detalle. Imaginemos la escena. Tras una explosión aérea, los fragmentos incandescentes del asteroide, junto con partículas de suelo y rocas fundidas, siguen cayendo a la Tierra. Para quienes lo presenciaron, habría parecido exactamente una lluvia de fuego descendiendo del cielo. Además, muchos asteroides son ricos en compuestos de azufre. Al explotar y quemarse en la atmósfera, habrían generado un olor acre y asfixiante, que los pueblos antiguos bien pudieron describir como azufre ardiendo. De esta manera, el modelo científico de la explosión aérea no contradice el texto antiguo, sino que, por el contrario, le ofrece una explicación física asombrosamente precisa. La leyenda y la ciencia comienzan a encontrarse en un mismo punto. Y aquí viene la guinda del pastel. La última pieza del rompecabezas que explica el detalle más enigmático de esta historia. ¿Por qué la Tierra permaneció abandonada durante 700 años? La clave residía en la geografía del lugar. Cerca de Tel el Hammam se encuentra el Mar Muerto, uno de los lagos más salados del mundo. La explosión cósmica sobre esta región debió de elevar y evaporar instantáneamente una inmensa cantidad de agua salada.
Luego, esta mezcla incandescente y saturada de sal se precipitó sobre toda la zona en forma de lluvia de fuego. Esto, literalmente, salinizó la capa superior del suelo, volviéndola tóxica y completamente inservible para la agricultura durante muchos siglos. Eso explica por qué los supervivientes, si los hubo, no pudieron regresar. El fértil jardín del Señor se convirtió de la noche a la mañana en un árido desierto salado. Pero lo más impactante de todo. En 2021, la prestigiosa revista científica Nature publicó un artículo firmado por decenas de científicos de diversas disciplinas, desde la arqueología hasta la física de plasma. En él, presentaron pruebas irrefutables de que Tel el Hammam y toda la región circundante fueron aniquilados por una explosión aérea cósmica. Imaginen por un instante, una mañana cualquiera alrededor del 1650 a.C., la gente está ocupada en sus quehaceres diarios. De repente, el cielo al oeste se ilumina con un brillo más intenso que 1000 soles. Pocos segundos después, una onda expansiva arranca todo a su paso. La temperatura del aire asciende instantáneamente a miles de grados. Las ciudades arden como cerillas. Personas y animales se evaporan. ¿Y qué hay de la famosa historia de la mujer de Lot, convertida en una estatua de sal? Los científicos sugieren que no se trata solo de una metáfora. La onda expansiva habría levantado toneladas de sal del mar muerto hacia la atmósfera. Una persona atrapada en esta ardiente tormenta de sal podría haber quedado cubierta instantáneamente por una capa de sal y perecer. Los antiguos, al presenciar algo así, bien podrían haberlo descrito como una transformación en una estatua de sal. Así, la historia bíblica no sería solo una parábola moral. Podría ser una de las historias documentadas más antiguas de la humanidad sobre la colisión de la Tierra con un objeto cósmico. La tradición oral, transmitida de generación en generación, conservó la memoria de una catástrofe real y aterradora, revistiéndola de imágenes religiosas comprensibles para aquella época. La ciencia no ha refutado la Biblia, sino que le ha dado una explicación inesperada y aterradora. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha resultado tan fascinante como a mí adentrarte en este antiguo misterio, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos esperan muchas más incógnitas de la historia. ¿Y vosotros? ¿Qué otros mitos y leyendas antiguas creéis que podrían basarse en cataclismos naturales reales? Dejad vuestras versiones en los comentarios. Me encantaría leerlas y que lo debatamos juntos.